El artículo sobre el pecado imperdonable, julio de 1971, El Mundo de Mañana, trajo una fuerte y muy gratificante respuesta. Miles fueron ayudados, muchas mentes liberadas de dudas. En consecuencia, ahora quiero dejar en claro una verdad relacionada. He escrito sobre este tema antes, pero tal vez pueda abordarlo de una manera diferente y explicarlo más claramente. ¿Los cristianos alguna vez pecan? Si uno lo hace, ¿está perdido? Primero permítanme preguntar y responder la pregunta. ¿Qué es un cristiano? ¿Unirse a una iglesia lo convierte a uno en cristiano? Decir, acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador, ¿hace a uno cristiano? Busquemos la definición bíblica. En Romanos 8 del 6 al 9 leerás: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad, hostil contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni de hecho puede. Así que los que están en la carne, mentalidad carnal, no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Un cristiano, entonces, es aquel que ha recibido y en cuya mente mora el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, no es de Cristo, no es cristiano. Pero, ¿cómo se recibe el Espíritu de Dios? El día que se inició la Iglesia de Dios, el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. ¿Arrepentirse de qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. ¿Qué ley? La ley a la que la mente carnal hostil a Dios no está sujeta. La ley de Dios. Romanos 8:7. De nuevo, leemos del Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Hechos 5:32. Hay dos condiciones para recibir el regalo de Dios del Espíritu Santo: arrepentimiento y fe. Ser bautizado es la manifestación exterior de la fe interior en Cristo. El arrepentimiento no es simplemente arrepentirse de algo que uno ha hecho, o incluso de muchos de esos pecados. Es un arrepentimiento real de lo que uno es y ha sido, de toda su actitud pasada y de su vida apartado de Dios. Es un cambio total de mente y corazón y dirección de vida. Es un cambio a una nueva forma de vida. Es un cambio del camino egocéntrico de la vanidad, el egoísmo, la codicia, la hostilidad a la autoridad, la envidia, los celos y la indiferencia por el bien y el bienestar de los demás, al camino centrado en Dios, de la obediencia, la sumisión a la autoridad, el amor hacia Dios más que el amor de sí mismo, y del amor y la preocupación por otros humanos igual a la preocupación por uno mismo. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios, Romanos 13:10, pero la ley de Dios es una ley espiritual, Romanos 7:14, y puede cumplirse solo por el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. El Espíritu Santo abrirá la mente de uno para entender las instrucciones de Dios sobre cómo vivir, pero no lo obligará a vivir a la manera de Dios, no lo jalará ni lo empujará. Cada cristiano debe tomar su propia iniciativa, aunque el Espíritu de Dios le dará ayuda, fe y poder. Pero es todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Entonces, un cristiano es aquel que ha recibido el Espíritu de Dios, que está morando en él, guiándolo, y está siguiendo el camino de vida de Dios. Un cristiano ha abandonado su forma de vida habitual anterior, su forma egoísta despreocupada de Dios. Ahora vive en la forma habitual de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Pero supongamos que, como un bebé de 8 o 10 meses que trata de aprender a caminar, mientras camina por este nuevo camino, tropieza, cae, por así decirlo, y peca.
¿Está entonces condenado, perdido, y ya no es cristiano? Ahora me gustaría que notara y comprenda lo que el apóstol Juan fue inspirado a escribir para nuestra amonestación. Está en la primera carta, epístola, de Juan. Hablando de Cristo en su saludo de apertura, ¿cómo? Lo que era desde el principio, lo que estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1, del 1 al 3. El verdadero cristiano ha sido reconciliado con Dios a través de Cristo, y teniendo el Espíritu de Dios, disfruta de comunión actual con el Padre y el Hijo Jesucristo. E incluso su comunión con sus compañeros cristianos es a través de Dios y Cristo. Él está unido a ellos, como las diferentes ramas se unen a una vid y se unen a través y por la vid. Compare la analogía de Jesús en Juan 15 del 1 al 7. Los cristianos entonces en realidad están caminando con Cristo, y dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Amós 3:3. Ahora continúa en Primera de Juan. Este es, pues, el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay oscuridad alguna. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos. No estamos haciendo la verdad. Versículos 5-6. Es decir, él, el Cristo viviente, camina en la luz como si estuviera en un sendero brillantemente iluminado. Pero si estamos caminando en la oscuridad, estamos caminando por un camino completamente diferente, donde está oscuro. Por lo tanto, no estamos caminando con Él en absoluto, y si decimos que lo estamos mintiendo. Pero supongamos que, mientras caminamos con Él en la luz, uno de nosotros tropieza y cae. Este no es un caso de haberle dado la espalda a Él y al camino que está recorriendo, a un camino diferente y oscuro. Si decimos, oh, lo siento, ¿no nos daría una mano y nos ayudaría a levantarnos y continuar en el camino iluminado con Él? ¿Se enojaría y diría, apártate de mi camino, anda por un camino oscuro? En otras palabras, el verdadero cristiano se ha vuelto de su vida anterior de pecado habitual y de su actitud anterior de egoísmo, cuando no tenía la intención seria de vivir a la manera de Dios. Pero ahora se ha apartado de su camino anterior. Su vida en general ahora es el camino habitual de la vida cristiana. Pero no es perfecto en el momento en que se convierte y recibe el Espíritu de Dios. Debe crecer espiritualmente en la gracia y el conocimiento de Cristo, como escribe Pedro en 2 de Pedro 3:18. Es una criatura de hábitos, y todos los viejos hábitos no lo abandonan automáticamente sin ningún esfuerzo de su parte para superarlos. Debe aprender a vencer el pecado. Es inevitable que lo tomen desprevenido y cometa un error. Entonces, continúe en 1 de Juan 1. Pero si andamos en la luz, es decir, aunque podamos tropezar ocasionalmente, ahora es solo un resbalón ocasional, no un volver la espalda al camino de Dios, no un volverse al camino habitual y constante del pecado. ¿Empiezas a entender la diferencia? El verdadero cristiano pretende vivir a la manera de Dios, quiere vivir a la manera de Dios. Él trata de vivir a la manera de Dios. Y en general, ahora en realidad es su nueva forma de vida habitual. El desliz ocasional o el pecado no significa que en su mente y corazón haya rechazado a Dios y el camino de Dios. Continúe. Como Él está en la luz. Si esa es ahora nuestra meta y propósito y forma de vida habitual, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, a nosotros que somos ahora cristianos, de todo pecado. Si nosotros, los cristianos, decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículos 7 y 8. Si nosotros, ahora cristianos, decimos que ya somos perfectos,
que nunca nos equivocamos y cometemos un error o un pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Conocí a una mujer que se engañó a sí misma de esta manera. Ella afirmó estar por encima del pecado, afirmó que nunca pecó, y aunque ella era lo que la mayoría de la gente llamaría una buena mujer, en realidad estaba cometiendo el pecado más grande de todos, el orgullo espiritual y la vanidad. Ella se gloriaba en su estado sin pecado. Le faltaba la humildad cristiana. Pero sí, mientras camina por este camino, iluminado con Dios, uno tropieza y cae, ¿Dios lo echa a un lado? Versículo 9. Si nosotros, los que somos cristianos, no se trata de los inconversos, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que observe el sí, si confesamos nuestros pecados. Cuando tropezamos, debemos admitirlo, debemos arrepentirnos de ello, debemos pedir perdón. Si lo negamos o culpamos a alguien más, no seremos perdonados. Debemos confesarlo a Dios. Si decimos que nosotros, como cristianos, no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. El contexto continúa hasta el 2º capítulo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En otras palabras, no debemos pecar. Debemos esforzarnos por evitar cualquier pecado. Dios no nos da licencia para pecar. Pero, si alguno peca, nosotros, los cristianos, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, los que somos cristianos. Y no solo por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Capítulo 2, del 1 al 3. Pero por supuesto, Él es la propiciación por los pecados de los inconversos en el mundo solamente cuando llegan al verdadero arrepentimiento y fe en Cristo. Dios mira el corazón, la actitud, la intención. Mientras uno en su corazón tenga el deseo real de andar el camino de Dios con Él, esté profundamente arrepentido y se arrepienta cuando cometa algún pecado ocasional y esté buscando vencer el pecado y hacer del camino de Dios su forma habitual de vida, él tropezará en alguna ocasión, pero si lo confiesa y se arrepiente, será perdonado. Pero, si es diligente en su vida cristiana, sus tropiezos ocasionales serán cada vez menos. Estará progresando, venciendo, creciendo espiritualmente y en un carácter justo y piadoso. ¿Cuál es tu actitud? Cuando has pecado, ¿has sido negligentemente indiferente al respecto? Estás en terreno peligroso. ¿Lo justificas? ¿Sientes que otros tienen la culpa? Eso nunca justificará tus pecados. ¿Todavía deseas seguir el camino de Dios? Entonces no es demasiado tarde. Apártate de los pecados. Confiesa tus pecados a Dios. Arrepiéntete. Levántate con la mano amiga de Cristo y sigue superándote y creciendo espiritualmente. Y una vez que sepa que se ha arrepentido y ha sido perdonado, no lo repita, sino olvídelo. Como escribió el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13-14.